Hola cinéfilos, ¿cómo dicen que les va? Hoy les vengo a comentar sobre uno de mis subgéneros favoritos y que si bien no es exclusivo del terror, es el estilo que más lo aprovecha. Estoy hablando del found footage o metraje encontrado. Se trata de una manera de contar una historia llena de recursos y que hay que diferenciarlo primeramente de otro subgénero con el cual se confunde, que es el mockumentary o falso documental. Este último está editado, con entrevistas, y puede usar fragmentos de algún found footage, pero siempre simulando un documental. Es un subgénero con un potencial enorme. En el mismo se rompe la cuarta pared, mete en la acción directa al espectador, hace que te creas lo que estás viendo como real y utiliza escenas más largas, con pocos cortes, haciendo que la acción se torne teatral. Hay diferentes tópicos que tienen algunas de estas cintas, y si bien no son excluyentes, se podrían resumir en las siguientes. Su apertura. Muchas veces la misma se omite, presentando en su lugar una especie de advertencia, indicando que la misma fue encontrada por una persona, el gobierno, una organización, etc., lo que le genera cierta credibilidad. Su narrativa. Usan un argumento que el espectador muchas veces tiene que reconstruir, ya sea porque hay cosas que quedan fuera del campo de grabación de la cámara, o porque los personajes no están grabando constantemente, que va desde lo simple a lo complejo. Cámara. En la mayoría de las películas que usan metraje encontrado, existe un elemento visual llamado cámara inestable, donde la imagen no encaja adecuadamente y capta giros vertiginosos, dificultando la visión de una escena o del panorama. Su banda sonora. Comúnmente muchas películas de este subgénero evitan el agregado de música en la edición posterior. Se supone que la misma debería pertenecer a la narración y formar parte de ese mundo. En cuanto a los orígenes de este recurso, los críticos están de acuerdo que hay que tener en cuenta tres títulos en el cine. El primero es Holocausto Caníbal, cinta de 1980, que utiliza este método solo en algunas partes de la película. Está dirigida por Ruggero Deodato, un director bastante polémico a la vez que brillante, y tiene una historia muy curiosa, tanto la historia del film en sí como también la historia que aconteció alrededor del mismo. El argumento se centra en un grupo de reporteros que van a la selva amazónica a grabar un documental sobre tribus caníbales. Desaparecen sin dejar rastro y un antropólogo decide ir a buscarlos. Al llegar encuentra las cintas de grabación y al hacer un trueque con la tribu se las lleva. Al verlas descubre el terrible final de los reporteros en medio de un montón de aventuras de salvajismo, sangre y sexo. Fue altamente polémica. En primer lugar, nada más al estrenar su película, el director fue detenido por la policía italiana acusándolo de haber ejecutado a los actores para la grabación de sus muertes. Diodato dejó correr el rumor para asegurarse el éxito de taquilla, y solo se pudo librar de las acusaciones rompiendo el contrato que tenía con el reparto, donde no debían aparecer en público hasta un año posterior al estreno y tuvo que asistir junto con ellos a un programa de televisión y posteriormente a un tribunal. Sin embargo, la controversia siguió, puesto que en una de las escenas más conocidas, donde violan y empalan a una indígena, Deodato trató de explicar cómo se realizó y demostrar la ficción de la misma, pero nunca se encontró a la chica colombiana que la interpretó y el rumor nunca se desvaneció del todo. La otra lamentable polémica son las muertes animales reales. Fueron sacrificados por orden directa 7 animales, solo para generar morbo, ya que no aportan nada esencial a la trama. Era otra época y no había leyes que controlaran estas cuestiones. De hecho, sentó precedente y muchos países empezaron a dictar normas para proteger a los animales en los rodajes, justamente para que no se repitiera dicha atrocidad. Intenta en su trasfondo explorar los efectos del sensacionalismo y el choque cultural, pero en mi opinión se torna hipócrita. En el film los reporteros están dispuestos a matar y generar caos para lograr un golpe de efecto, y fue eso justamente lo que pasó en la vida real con todas estas polémicas detrás de la cinta. Es una película muy difícil de recomendar, pero sigue siendo una pieza clave en el cine de terror y se ha transformado con el pasar del tiempo en una película de culto. Luego existió una película que pasó muy desapercibida, pero que en mi opinión es el claro ejemplo de cómo se hace un buen found footage, y de hecho es el primero realizado en su totalidad, ya que Holocausto Caníbal lo utilizaba parcialmente. Estoy hablando de The Macpherson Tape, una cinta de 1989. Se trata de una cinta muy corta, de 66 minutos,
que de hecho se puede encontrar aquí en YouTube, y tiene una historia muy curiosa. La trama se centra en una familia que están celebrando un cumpleaños y son aterrorizados por extraterrestres. Contó con un escaso presupuesto de apenas $6.500, prestados por un amigo de Dean, lo que hizo que sus efectos y la creación de vestimenta alien no sea del todo creíble. Sin embargo, el director ya sabía de antemano que este era el primer paso y quería distribuirla solo en VHS y no en los cines, como cuenta en una entrevista. Realmente pensé que esto iría directamente al video casero y tal vez podría ganar algo de dinero y hacer otra película. Eso es todo lo que estaba pensando. La historia es realmente curiosa. Cuando en 1989 ya tenía la cinta finalizada, encuentra una distribuidora quien se llevó las grabaciones. Lamentablemente, meses después, la empresa se prendió fuego y con ella se perdió todo el trabajo que había realizado. Años más tarde, en 1993, un representante de varios programas de investigaciones reales lo llama a Dean para pedirle los derechos de esta grabación para los programas Hard Copy, Encounters y Unsolved Mysteries. Aparentemente, alguna persona de la distribuidora copió el metraje, eliminó los créditos y los hizo circular por la comunidad de estudiosos de ovnis, haciéndolo pasar por real. Esta grabación llega a la Convención Internacional OVNI, donde hubo gente con muchos años de experiencia que creían que era la evidencia más fehaciente de vida extraterrestre. Alioto, por supuesto, lo negó. Fue más tarde invitado al programa Encounters, donde había especialistas que seguían dudando de que el film fuera ficción, aun cuando el mismo director lo había confirmado. Todo este revuelo mediático, que no estaba en sus planes, no fue solo el comienzo de algo mucho más grande. En 1995, durante la filmación de una serie, conoce a un escritor que ve su película y le encuentra potencial para hacer un remake para televisión. Contacta con la cadena de televisión, UPN, y le consiguen un presupuesto de $1.250.000. Luego de apenas una semana de rodaje, creó la película Alien Abduction, Incidente en el Condado de Lake. La historia es básicamente la misma, pero al tener más presupuesto, cuenta con actores profesionales, mejores efectos y seguramente es la que todos más recordamos. Emitida en enero de 1998, en horario central por la cadena UPN, tuvo los índices de audiencia más altos en ese horario y ya el otro día causó un nivel de controversia muy parecido a la transmisión por radio de La Guerra de los Mundos de Orson Welles. Salas de chats, tablones de anuncios e incluso periódicos debatían sobre el paradero de la familia McPherson y muchos otros dudaban de la veracidad del caso. Tal polémica llegó hasta ser desmentida por la oficina del sheriff local, donde señalaba que ninguna familia con ese apellido vivió en ese condado hace al menos 2 años. Seguramente Alien Abduction merece mucho más reconocimiento. El propio Alioto dijo en una entrevista: "Desearía haber sido lo suficientemente inteligente como para enviarlo al Festival de Sundance. No es que hubiera entrado, pero para The Blair Witch Project fue el evento perfecto para sacar eso y lanzar el género de metraje encontrado". Pero lo que no hay que negar es que contribuyó, y mucho, a una nueva manera de contar una historia, mucho más realista, lo que preparó el terreno para una nueva oleada de metrajes encontrados. Y si de clásicos de este subgénero hay que hablar, no puede quedar afuera el largometraje que ha hecho historia, el proyecto Blair Witch. Se trata de un film de 1999, de 81 minutos y dirigida por Daniel Myrick y Eduardo Sánchez. La misma nos narra la historia de 3 jóvenes cineastas quienes desaparecieron en el bosque en las cercanías de Burkittsville, Maryland, mientras grababan un documental sobre la bruja de Blair. Se rodó en apenas 8 días y fue íntegramente grabada por el actor Joshua Leonard, y los 3 actores tuvieron que tomar un curso de cine para aprender a filmar. Contaban con un guión de apenas 35 páginas, donde revelaban una vaga idea de la trama, pero sin conocer los detalles. El proceso de filmación era un tanto particular. Los productores colocaban puntos en un GPS para que los actores encuentren notas destinadas a ellos. Cada nota revelaba pequeños fragmentos de la historia de cada actor que no podían mostrar a sus compañeros de reparto. De esta manera tenían la libertad de improvisar el diálogo, pero siempre siguiendo unas instrucciones generales, lo que le daría aún más realismo a la historia.
Con un presupuesto de apenas $25.000, es considerada la película más exitosa de todos los tiempos, teniendo en cuenta que recaudó más de $248 millones a nivel mundial. Todo este éxito tiene muchísimo que ver con su campaña de marketing revolucionaria. De hecho, es proyecto de estudio en escuelas de negocios y hasta la revista Forbes la incluyó en las 20 mejores campañas de marketing viral, de la cual ocupa el puesto número 1. Increíblemente, la mejor campaña se realizó antes de la existencia de YouTube, Twitter o cualquier plataforma moderna. Todo comenzó un año antes del estreno, con la colocación en lugares clave de carteles con la desaparición de 3 supuestos cineastas con fotos y detalles de la locación. Luego apareció un documental en un canal de televisión paga explicando el origen y la leyenda de la bruja de Blair, que por supuesto era también falso. Luego se creó una página de internet donde se plasmaban rumores y avistamientos de la bruja y se comenzaba a hablar de a poco de los chicos desaparecidos. Más tarde en la misma página se reveló que se habían encontrado los metrajes y que se iban a utilizar para hacer una película. Incluso se les llegó a pagar a los actores para que se mantengan en el anonimato y la campaña fue tan viral que hasta algunos familiares recibieron el pésame por conocidos de los protagonistas. Los actores utilizaron sus nombres reales en el film, lo que reforzó aún más esta campaña, y apenas se estrenó en los cines, el éxito fue asegurado, y se convirtió rápidamente en una de las mejores películas de terror de la historia y catapultó al subgénero de metraje encontrado a la fama. Lo que comenzó como un simple proyecto de los jóvenes directores Daniel Myrick y Eduardo Sánchez, mientras estudiaban cine en la universidad, fueron los cimientos de todo un subgénero del terror. Se dieron cuenta de que muchas veces lo que no se muestra directamente sugestiona al espectador y que los documentales de fenómenos paranormales suelen ser más aterradores que las películas de terror convencionales. Y justamente son estos los cimientos sobre los cuales se basan las cintas de terror de este subgénero. Este realismo hace que tengamos la sensación de que podemos vivir una situación parecida. Sin dudas hay un antes y un después del proyecto Blair Witch. Infinidad de directores han tomado estas bases del terror para crear sus historias, títulos como REC, La Cuarta Fase o Actividad Paranormal. Y si bien las épocas han cambiado y muchas veces se intenta repetir la misma receta, siempre hay títulos que salen y ofrecen algo novedoso y sorprenden para bien. La idea era introducirlos un poco a la historia del found footage y ya en el próximo top recomendar películas poco conocidas de este subgénero. Gracias por haber llegado hasta acá. Si conoces alguna película que debería ver, deja en la caja de comentarios. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Muchas gracias y nos vemos pronto.